panorama hoy día, querido Libardo, después de estalamiento, golpe de Estado, como lo hayan querido apodar? Hoy día, ¿cuál es la situación? ¿Cómo amanece hoy Venezuela? Que el pulso sigue entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Que ayer no decantó. Decíamos que esto tiene que terminar en uno de los siguientes escenarios. O Maduro fuera del poder, o Guaidó detenido. Y ayer lo que vimos es que durante el transcurso del día, la propuesta que hizo Guaidó de lanzar la Operación Libertad se entendió como un alzamiento que iba a poner fin inmediato a el régimen de Maduro. ¿Y no y era eso así? no ocurrió, no. Eso no ocurrió. Y Maduro recién apareció en las horas de la noche mencionando que esto había sido otro intento de golpe y que había sido controlado. Lo cierto del caso es que el día de hoy el pulso sigue entre Maduro y Guaidó. Pero ayer hubo un hecho importante que ratifica es que el pulso geopolítico entre Estados Unidos y Rusia también se está dando. Entonces hay dos noticias allí. Lo que va a ocurrir el día de hoy es una expresión nuevamente en donde las calles se están convirtiendo en parte de la expresión de ese pulso. Claro. Llaman los seguidores de Maduro a la calle, llaman los seguidores de Guaidó a la calle, pero aún están activos Maduro y Guaidó. Libardo, después de ver todas las imágenes que estamos revisando en pantalla, después de haber tenido un día tan agitado en Venezuela en la jornada de ayer, ¿podemos obtener, luego de analizar en la balanza, quién es el ganador? ¿Quién se fortalece? ¿Quién se fortalece? ¿Quién se debilita tras lo ocurrido el día de ayer con este fallido intento de golpe de Estado? El fortalecimiento en términos prácticos de decir ayer hubo un ganador, no lo hay. Ya. No lo hay. Por un hecho, si ayer alguien pensó que esto se iba a derrumbar, que Maduro se iba a derrumbar el día de ayer, eso no ha ocurrido. Maduro sigue rodeado de la cúpula militar. Entonces el objetivo de Guaidó de quebrar esa unidad de la cúpula militar tampoco se ha dado. Pero tampoco ha perdido Guaidó. Tampoco ha perdido. Entonces, por eso digo, el pulso se mantiene empatado para hablarlo en términos prácticos. Hay un empate entre Maduro y Guaidó. Pero Libardo, el hecho, por ejemplo, que Leopoldo López haya tenido que estar como huésped en la Embajada de Chile, ¿no te habla en el fondo un poco como que se les complica el escenario para Guaidó, para López, en el fondo, y para todos los opositores a Maduro? Para López sí, por supuesto, porque López estaba bajo detención detenido, domiciliaria. Claro. Entonces, él es el que más ha arriesgado aquí. Porque si lo detienen, yo pensé que ayer podía ocurrir eso, el hecho de que no lo hayan detenido, uno lo podría decir, también es un triunfo para los seguidores de Guaidó que no lo hayan detenido. Pero si lo llegan a detener, no lo mandan de detención domiciliaria, lo mandan a una de las mazmorras que tienen en Venezuela. Yo encuentro que ayer hubo cosas muy curiosas, como lo notaba la Connie también. O sea, esto de que fuese huésped en la Embajada de Chile, no sé si existe esa categoría de huésped. Sí, es un primer trayecto en donde alguien llega va a pedir un asilo. Sí, alguien llega a una misión diplomática, ¿cierto? Mientras no haya una solicitud de asilo, se llama huésped. Perfecto. Es decir, es aquel periodo en donde una persona se asoma, entra a un territorio diplomático. O sea, al extranjero. Al extranjero. Y de ahí se piensa si opta al asilo o si por el contrario sale, que fue lo que ocurrió con Leopoldo López en la misión diplomática de Chile. Pero lo que yo no logro entender es que siento que ayer hubo muchas señales muy confusas y como que intentaban al final no estaba planificado como se debería haber planificado. Porque él va de huésped a la Embajada de Chile, pasa un par de horas, se va a la Embajada de España. Claro. Es como compra huevos jugando con la embajada. ¿Por qué ese cambio? No hay ninguna explicación. Guaidó desaparece por protección hasta que entrega este mensaje en la noche. Entonces hay una serie de hechos que como que dan a entender que esto fue algo que se dio sin pensarlo de manera correcta. Que no les resultó como lo tenían planeado. A ninguno. Es que ni a Maduro tampoco. Porque Maduro recién habló en la noche. A ver, cuando esto a las 4:30 aparece Guaidó y aparece Leopoldo López, yo imaginé de las 4:30 de la mañana que iba a haber una reacción inmediata de Maduro. Es decir, él tenía que haber reaccionado.
también me parece confuso el hecho de que recién en horas de la noche haya salido, porque él solamente sacó un tuit que lo leímos aquí ayer, Sí. y lo pusimos en perspectiva, nervios de acero hablaba, y recién dio una conferencia de prensa al estilo de él, rodeado de la cúpula militar con el ministro de la Defensa Sí. allí. Pero en la noche, Guaidó también estuvo durante las mañanas caminando en las calles de Caracas, caminó. Sí. Sí. Pero algo pasó Algo que... pasó, se recogió y volvió a aparecer en las horas de la noche para convocar al día de hoy a una nueva protesta. Por eso digo, para mí, en la señal profunda hay un empate. Hay un empate. Ni se afirma Maduro rotundamente, ni lo derrotan a Guaidó. Sí, la derrota para Guaidó había sido ayer que lo hubieran detenido a él y a Leopoldo López. Eso hubiera sido una derrota espantosa para su pretensión. Parece haber, Libardo, un equilibrio muy precario en Venezuela en este instante y no hay un ganador definido. De todas maneras, se incorpora a nuestro panel Mirna Schindler. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, ¿Cómo Mirna? estás, Eduardo? Gusto ¿Qué tal? saludarte, Igual. muy bien. Feliz día. Gracias. Feliz día, Mirna. Mirna, ¿no te da la sensación de que hubo mucha improvisación ayer de ambas partes y que efectivamente hoy día no podemos decir que Maduro ha caído, ciertamente, y mucho menos que Guaidó está derrotado? Correcto. Mira, lo primero es decir que antes de esta situación que se genera ayer, veníamos de un Guaidó que se había posicionado bien, diría yo, cuando ocurre todo lo de Cúcuta, toda esta ayuda humanitaria, y de ahí en más se empieza como a desinflar un poco el liderazgo de Juan Guaidó, que es bastante difícil, ojo, mantenerlo arriba, considerando la situación que se vive en Venezuela, las dificultades también que tiene la propia población para manifestarse, porque también hay miedo, evidentemente, o sea, ha muerto gente en cada manifestación. Entonces, mantener arriba el liderazgo, la responsabilidad de convocar a los ciudadanos a las marchas, con todas las consecuencias que eso tiene, es complejo. Sí. Y ahí, perdona solamente, Julia, un punto, yo creo que Guaidó probablemente está apostando, si es que tiene información, no lo sabemos, directa, de que podrían quebrarse las Fuerzas Armadas. A mí me resulta bien difícil, no sé qué opinas tú, pero Libardo, pero a mí me resulta muy difícil imaginarme un quiebre de las Fuerzas Armadas ahora. Sí. No sabemos qué puede pasar después, pero ahora me parece difícil. Entonces, tal vez una apuesta en ese sentido fallida. Lo que tú decías de mantener el liderazgo de Guaidó es complejo y es por eso que ayer aparece la figura de Leopoldo López. O sea, lo que pasa es que Leopoldo López le suma, en tanto él es una figura del caso, del prototipo, del ícono del preso político, si tú quieres, ¿no? Exacto. O sea, dicho esto no por lo que diga yo o lo que digan otros, sino que lo que dicen las organizaciones, qué sé yo, de derechos humanos, Human Rights Watch, etcétera. Entonces, Leopoldo López está con una condena de 13 años de privación de libertad. Él estaba en su casa con arresto domiciliario, pero él estuvo 5 años, un poco más menos 5 años en una cárcel, ¿verdad? Acusado de incitación a la violencia. Entonces, evidentemente que Leopoldo López le suma a Juan Guaidó y se abre el espectro también de esta oposición, donde también hay distintos sectores. No olvidemos que a la oposición venezolana lo que más le ha costado es cohesionarse en todos estos años. Claro, es como si ayer hubiesen, con muy poquito apoyo militar, se hubiesen jugado un full. Sí. Claro. O sea, dijeron ya, vamos con todas las fichas, con lo que tenemos. A ver si es que se genera lo que dice Mirna, un quiebre en las Fuerzas Armadas, un quiebre que a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, ya veíamos al líder del Ministerio de Defensa venezolano corroborando que tenían la fuerza, que tenían el músculo de su parte. ¿Pero Y- ustedes tenían alguna duda? No sé, Libardo, ¿tú tenías alguna duda a esa hora No. o antes de que se iban a quebrar las Fuerzas Armadas? No, la cúpula militar está rodeando a Maduro. La cúpula militar no se ha quebrado. La apuesta era, evidentemente, de Guaidó, es la apuesta permanente, constante, desde el 23 de enero. Es que no fue la apuesta de ayer solamente. Por eso, para mí, no es un fracaso en términos prácticos, porque él del 23 de enero le está diciendo, sacó una ley de amnistía para los militares, Sí, po. y él ha venido empujando la búsqueda de un quiebre en la cúpula. Porque las Fuerzas Armadas de Venezuela son las que desempatan esta situación. En términos prácticos, la desempatan. Pero ¿En ¿por qué qué son sentido la tan desempatan? fieles? ¿Por qué son tan fieles a Maduro? ¿Qué es lo que hay a cambio? ¿Por Bien, qué? la pregunta se expresa de la siguiente situación, Connie. Las Fuerzas Armadas de Venezuela manejan el 80% del poder político en Venezuela. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el más chavista de los chavistas, que es el general Vladimiro Padrino López, él está en las palancas del poder. Maduro, para afirmar y tener la lealtad de los militares, les ha ido entregando todo el poder. Parte importante del manejo de los petróleos en Venezuela están asignados a las Fuerzas O sea, es Armadas. una de razón Bolivia. económica, Hay básicamente. una razón importante económica. Por lo tanto, Y hacia ¿qué la es lo que fila- le ofrece? Y hacia las filas abajo hay amenazas. Claro. Y ¿te acuerdas que en el verano nosotros tuvimos unos militares venezolanos que desertaron? Los tuvimos invitados acá a nuestro programa. Un capitán tenía... Claro, y nos contaban que si tú desertabas, habían amenazas no solo contra tu vida, contra la vida de tu familia. Claro. Entonces, ¿Por es no les complejo. parece llamativo que si Maduro hubiera ganado ayer, como lo están presentando algunos,
que si ese fuera el escenario, que Maduro... Para que Maduro gane, tiene que tener detenido al señor Leopoldo López, que no lo pudo detener, y tiene que tener detenido a Juan Guaidó, que no lo pudo detener. Como tampoco el señor Guaidó pudo voltear y sacar del poder a Nicolás Maduro. Por eso, este 1 de mayo, Venezuela amanece con unas condiciones peores de las del día de ayer. Se agrieta la situación económica, se agrieta la situación social, se agrieta la inestabilidad, se agrieta y se da un pulso que no corresponde a mí. Yo tengo un temor, que lo quiero compartir esta mañana. A ver. Mi temor es que si este pulso que se está dando así entre Rusia y Estados Unidos se agrava, Venezuela podría convertirse en la Siria o en Libia. Miren lo que pasa. Libia es una potencia económica que genera 65.000 millones de dólares anuales producto del petróleo y del gas. Bueno, sacaron a Gaddafi, lo echaron, lo mataron. A Gaddafi lo mataron. Sí. ¿Lo mataron para qué? ¿Quién se quedó con Libia? ¿Quién se quedó con Libia? Con la primavera árabe votaron varios regímenes, salvo el de Bashar al-Assad en Siria. ¿Qué le ha pasado a Siria hoy? Que de los 24 millones de pobladores que en algún momento tiene, es uno de los grandes países que entrega migración. Miren la cantidad de muertos. Entonces, mi temor es que esto llegue a una situación de esa naturaleza, porque el pulso geopolítico que quedó expresado ayer cuando Mike Pompeo dice... Eso. Cuando Pompeo dice... ¿Qué es lo que dijo Pompeo? Que ayer había un avión listo para sacar a Maduro. Eso puede ser una guerra comunicacional. Maduro en la Puede noche... ser la fake news. Claro. Y Maduro en la noche lo desmintió. Pero eso revela que hay un pulso que se está librando entre Rusia y China. Entre Rusia y... Porque fíjate que entre Rusia y Estados Unidos. Porque China... Pero si Maduro tuviese que arrancar, distancia. porque Pompeo dijo que Maduro iba a arrancar hacia Cuba y que Rusia detuvo esa operación. ¿Maduro arrancaría a Cuba y no a Rusia? O a Turquía. ¿Por qué no Turquía? El punto es que la salida de Maduro puede ser negociada. Por eso digo, al día de hoy, Maduro controla una parte del poder por la fuerza, Guaidó hace la reivindicación de que es el presidente interino, pero la situación de Venezuela está empatada en términos prácticos de la lucha del poder real. Guaidó está en la calle, para el día de hoy convocó, y Maduro apareció en las horas de la noche. Pero yo tengo un punto, Olivardo. Yo tengo la sensación de que no se retrocede en un sentido, sino que se avanza en otro. ¿Por qué? Porque ¿cómo caen las dictaduras? No necesariamente. La dictadura de Franco cayó cuando se murió Franco. Pero ¿a qué me refiero? A que las movilizaciones ciudadanas, a que la presión de la gente, ese pueblo, si ustedes quieren, sublevado, es el que va permitiendo generar las grietas en las estructuras de esa dictadura, por donde se puede efectivamente generar el gran cambio. Y por lo tanto, yo creo que lo que necesita Guaidó hoy día son movilizaciones. Evidentemente la gente en las calles, la gente protestando. Recordemos cuál es la situación. 30 millones de habitantes, de los cuales, mira, las cifras van entre los 2,3 y los 3 millones de venezolanos que han debido salir de Venezuela debido a la crisis económica interna, que eso es lo central. Sí, mira, más allá de la situación política, lo que está minando, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, la moral de los venezolanos es el problema de acceso a la salud, el tema de la falta de víveres, ¿no es cierto?, el hambre en algunos casos, y la sensación terrible de tener que emigrar de tu país para poder tener una mejor vida. Claro. O la separación derechamente que hay entre entre venezolanos que han llegado a Chile y que han tenido que dejar a sus familias. Es decir, hay una afectación tremenda, ¿no es cierto?, de las voluntades, de los deseos, de cómo se enfrenta, ¿no es cierto?, la vida día a día para los venezolanos.